Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Garmin Forerunner 955 Solar. Que ahora hablaremos del tema solar, a ver si vale la pena, si no vale la pena, porque son 100 eurazos más aproximadamente de diferencia entre el que no es solar y el que sí es solar. Bueno, pues ahora veremos si realmente vale la pena o no vale la pena el tema. Vamos a responder todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Garmin FR 955 Solar, y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Pues bueno, vamos a ver. El diseño es el habitual de un Forerunner. No están innovando demasiado. Evidentemente es de plástico, es de un polímero bastante reforzado, es muy fuerte, es muy resistente. La parte del cristal es un cristal especial porque es una lente fotovoltaica, etcétera, etcétera, y que además tiene una cobertura de Corning Gorilla Glass DX, uno de los cristales más duros que hay. La correa es de silicona, es la típica universal de silicona, la que llevan normalmente los Garmin, aunque ellos han hecho nuevos diseños de correa por si lo quieres comprar aparte, o si te quieres comprar una correa universal de 22 milímetros también la vas a poder poner. Por detrás tiene el super sensor Elevate, aquí tiene el sensor de pulsioximetría, también tiene los conectores de carga. Y bueno, decirte que aquí la innovación es que la pantalla es táctil, aunque conserva la navegación por botones de los habituales Garmin. Así que vas a poder elegir si haces la navegación típica de los botones que se utiliza con todos los Garmin Forerunner, o si utilizas las propiedades táctiles de la pantalla, que son activables o desactivables. Si tú quieres, por ejemplo, que en carrera pues no sea táctil para no tener falsos toques, etcétera, pues lo vas a poder desactivar. Incluso cuando estás en el uso diario cotidiano también se puede activar o desactivar. Que por cierto, el tamaño del reloj es bastante grande, es de 46 milímetros con una pantalla de 1,3 pulgadas que tiene el bisel exterior, tiene un bisel intermedio con los puntitos de los minutos y luego tiene un bisel interno que es así como brillante, ¿no? Es como cromado, que en realidad eso es la célula fotosensible que servirá para obtener energía a partir de la luz solar. Y bueno, como el tema solar es algo que genera curiosidad, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Porque aquí, claro, hay algunas cosas que contar. A ver, la batería normalmente, ya así de fábrica, de serie, en el solar te dura hasta 20 días. Estos 20 días son si tienes en cuenta el uso de las funciones solares. Que si tú pones el reloj durante un tiempo cada día expuesto al sol, pero a una potencia de sol muy potente de 50.000 lux, pues entonces vas a poder darle algún día más de batería al reloj. Lo que pasa es que, primero, que no se ve en ningún sitio cuál es la energía que obtenemos del sol y cuál es la energía que se gasta habitualmente y cuál es la que tenemos de la batería porque lo hemos cargado con el USB. No tenemos ese desglose analítico que nos ayuda a nosotros y nos incentiva a cargar el reloj con el sol, así que, bueno, nosotros nos arremangaremos para que le toque el sol y ya está. No podemos confiar en nada más. Solo podemos saber la cantidad de sol que le ha tocado, eso sí, porque tenemos una pantallita donde nos dice cuál ha sido la exposición al sol, pues del 100%, del 50%, en las últimas horas. Bueno, pues eso es lo único que tenemos. El 955 Solar te da hasta 49 horas de GPS. Y digo hasta porque en realidad, claro, eso es exponiendo siempre el reloj al sol para que puedas estirar al máximo esa batería que tienes. Y luego, si vas escuchando música, te da alrededor de 10 horas. Mira la cantidad de batería que consume el hecho de estar escuchando música con unos auriculares conectados al reloj, que puedes hacerlo. Vale, pues que tengas en cuenta que te va a consumir mucha batería. De la misma forma que también consume mucha batería el hecho de tener el GPS multibanda conectado, porque el GPS, una de las novedades del 955 Solar es que tiene GPS multibanda, GPS GLONASS, Galileo. Puedes utilizar las tres señales a la vez si quieres, para que reciba lo que reciba, siempre tenga la máxima precisión en la localización. También se puede desactivar y utilizar solo uno de estos satélites y por lo tanto vas a ganar en autonomía de batería. Pero si lo tienes con el multibanda aquí conectado a tope, que es como viene de fábrica, cuidado, te va a consumir mucha más batería cada vez que hagas una actividad al aire libre. Y como decíamos, la carga solar en realidad no te va a servir
para poner el reloj al sol a cargar. Por ejemplo, yo hice una prueba, en una hora me subió un 0%. Ese no es el propósito de la carga solar, carga entre comillas, porque en realidad lo que te va a servir es para pues darle unos cuantos días más a lo largo de esas 2 semanas que estés utilizando el reloj. Pues en lugar de 2 semanas, si te portas bien con él y no le metes mucha caña, pues igual se te llega a 20 días. Pero esos 20 días ya sabemos que son muy relativos. Yo, por ejemplo, haciendo una actividad larga de montaña de 3 horas y media o 4, con un par de actividades más a lo largo de la semana, de caminar, etcétera, con una actividad de correr, unas 4 actividades aproximadamente que me han usado GPS, la batería del reloj me ha durado una semana recibiendo notificaciones a punta pala, con la medición de oxígeno por la noche, con la medición de la frecuencia cardíaca a las 24 horas, bueno, con bastante uso, un uso bastante intensivo, se me va a la semana de batería. O sea que no os penséis que vais a tener, si sois muy corredores o sois muy atletas y practicáis mucho deporte, no os penséis que va a ser algo que digas, mira, tengo batería aquí infinita. No tanto. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Pues mira, aquí atención porque la respuesta es no. No tiene micro ni altavoz, no puedes hacer ni recibir llamadas, a pesar de que su antecesor, el 945, tenía un modelo que era LTE, que se le podía poner una eSIM, se le podía dar conectividad celular, pero en este caso no, en este caso no tienes ninguna posibilidad de utilizar el reloj como manos libres porque no tiene altavoz ni nada. Siguiente pregunta, ¿puedo responder WhatsApps? Pues mira, la respuesta aquí es que sí, puedes responder WhatsApps. En iPhone no, eso sí, en iPhone pierdes esa característica, pero en los teléfonos Android e incluso, si no me equivoco, también en los Huawei, puedes responder los mensajes de WhatsApp que te lleguen a través de frases predefinidas que tú te hayas escrito previamente en la aplicación Garmin Connect, y además tiene una opción que es si tú quieres recibir notificaciones durante tu actividad deportiva o no, para aquellos que quieran ser molestados durante la actividad y para aquellos que no quieran ser molestados y dices, bueno, yo cuando termine de correr ya miraré las notificaciones, no corre tanta prisa el mundo. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Sí, puedes pasarle música, pero la forma que tiene de pasarle música no es como otras marcas, por ejemplo, que tú tienes música en el teléfono en MP3 y se la puedes pasar en MP3 al reloj. Yo diría que eso no se puede hacer. Lo que sí puedes hacer es tener Spotify, puedes tener Deezer, puedes tener Amazon Music. No me consta que puedas tener YouTube Music, pero Spotify, por ejemplo, sí. Y lo que puedes hacer es descargarte canciones, hasta 2000 canciones según las especificaciones. Yo calculo que eso deben ser unos 16 GB de memoria de almacenamiento. Y te puedes descargar listas de reproducción completas para poder escucharlas con unos auriculares conectados al reloj. Y entonces tú vas a llevar los auriculares puestos y vas a poder ir escuchando música, que además eso también es muy práctico porque el 955 también te va dando una serie de indicaciones, cada X distancia o tiempo, te va dando una serie de indicaciones de cómo está yendo tu sesión de entrenamiento, con indicaciones de voz que pueden ser en español, no en inglés como en otras marcas que no hay manera de cambiarlo. Siguiente pregunta, ¿puedo conectarle sensores externos? Pues sí, la respuesta es sí, tanto Bluetooth como ANT+. Le puedes conectar bandas pectorales, rodillos de bicicleta, velocímetros, podómetros, todo tipo de ómetros. Eso se lo puedes poner. Bueno, casi todo. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Madre mía, lo que hice y lo que pude comprobar con el Garmin FR955 Solar, que me fui a correr un día, llevé en la otra muñeca el Huawei Watch GT Runner, que es uno de los relojes con un pulsómetro más preciso que conozco de momento, y me fui en la otra muñeca, en la izquierda, con el 955 Solar. Vale, pues si te digo que iban exactamente igual, o una pulsación arriba, otra pulsación abajo, en todo momento, y que me giraba y veía uno, y me giraba y veía otro, digo, anda, pero si van iguales, en todos los momentos iban iguales, pero prácticamente iguales, con una o dos pulsaciones de diferencia entre uno y otro. Eso quiere decir que tanto uno como otro son unos pulsómetros absolutamente fiables, encantadísimo estoy con ellos. Y también la medición del oxígeno, que aquí es muy interesante porque puedes ponerla para que
te mida el oxígeno, la saturación de oxígeno en sangre a demanda, o sea, de forma manual, pero también puedes configurarlo para que te mida el oxígeno durante la noche o durante todo el día, si tú quieres. Evidentemente te va a consumir más batería, pero tienes esas tres opciones, es configurable totalmente. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues lo más importante que tienes que saber es que este reloj tiene carrera, senderismo, tiene las actividades que se pueden esperar de este reloj de gama alta que cuesta un pastón, pero que va a cumplir con todas tus necesidades porque tiene entreno en pista, tiene evidentemente cinta, bici indoor, natación en piscina, natación en aguas abiertas también tiene, como no puede ser de otra forma, porque también tiene triatlón. Y luego si le das a añadir más cosas, pues tiene multideporte. Multideporte es personalizable, es como si tú hicieras un triatlón, pero en lugar de natación, bici y carrera, no, puedes ponerle los deportes que tú quieras. Tiene carrera virtual, pista cubierta, trail running, ultramaratón, BTT, o sea que esto está pensado para deportes de correr mucho, de pedalear mucho, bici en carretera, escalada, golf, swim run, también tiene esquí, tiene duatlón, bueno, tiene muchas variedades de esquí, raqueta de nieve, kayak, remo, tenis, tiene pádel y tiene muchos otros deportes, pero estos muchos otros deportes te miden cosas muy básicas y que no son específicas de los deportes que tú pues estés practicando en ese momento. Así que bueno, eso de que tenga decenas y decenas de deportes para medir, bueno, claro, pero eso se podría reducir a uno que fuera otros deportes y que te midiera la frecuencia cardíaca, en qué fase o en qué estado de tu frecuencia cardíaca estás, el tiempo, las calorías y estas cuatro cosillas que se miden en todos los deportes y ya está. Y no hace falta que me pongas una lista tan larga, porque eso es como un... es que me siento engañado. Pero bueno, piensa que esto es un reloj para corredores y que si eres corredor vas a tener muchísimas variables, muchísimas métricas, vas a tener sesiones de entrenamientos por intervalos personalizables absolutamente, tanto desde el teléfono como desde el reloj. También puedes personalizar y editar las sesiones de entreno por intervalos desde el reloj, o sea, si no tienes el teléfono contigo también vas a poder personalizarlas. Y también tiene muchas novedades, como por ejemplo la estamina. La estamina es la energía que tienes en ese momento y te la mide de dos formas distintas: la energía explosiva, la energía que te permite hacer un sprint en ese momento, y también la estamina de resistencia. Van a ser dos valores distintos que te van a permitir saber si has recuperado esa energía explosiva y puedes pegar un sprint que los dejes a todos atrás, o si necesitas controlarte todavía un poco más, ir haciendo pues una carrera conservadora hasta el momento en que la estamina suba, como si fuera un videojuego, y entonces puedes pegar un sprint que sabes que tu cuerpo va a rendir y va a responder. También tiene el estado de variabilidad de frecuencia cardíaca, que esto es una variable que es muy especializada, te la mide durante la noche y te ayuda a saber si la tienes equilibrada o no la tienes equilibrada, y es un valor que te ayuda a conocer un poco más tu salud cardiovascular. Y luego, por otro lado, también tiene la predisposición para el entreno, es decir, te mide si estás recuperado del entreno anterior para poder salir a correr o salir a entrenar sin miedo a sobrecargarte. Y luego también tiene métricas de potencia de carrera, y luego también tiene una cosa que es nueva, que es el informe matinal. Es el informe diario que te ofrece pues cosas como, yo que sé, cómo has dormido, el tiempo, la variabilidad de frecuencia cardíaca, como decíamos antes, de esa noche anterior, y una sugerencia del entreno que podrías hacer ese día que te acabas de levantar, por ejemplo, entre varias cosas más. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro barométrico? Pues sí, claro, tiene altímetro barométrico. ¿Cómo no lo va a tener? Es el modelo superior de todos y por lo tanto no le puede faltar el altímetro barométrico y la brújula para poder incluso orientarte con los mapas que vienen precargados, que luego ahora hablaremos y lo comentaremos. Y además es muy fácil de calibrar y es muy preciso, te lo puedo garantizar, porque me fui a un pico que tenía 2431 metros de altitud y me marcaba 2430 y algo, 39 o así, se equivocaba por 8 o 10 metros, o sea que en 2000 metros, pues oye, creo que está bastante bien. Incluso cuando estás arriba lo calibras manualmente y ya sabes que estás en aquella altitud exactamente y se te va a mantener durante un tiempo. Luego es verdad que hay factores que condicionan la precisión del altímetro barométrico y de vez en cuando lo vas a tener que ir calibrando, pero bueno, eso son rutinas normales de mantenimiento del reloj. Siguiente pregunta, ¿lleva los mapas precargados? Pues sí, lleva los mapas que utilizarías para orientarte o para guiarte en cualquier sitio a través de una ruta o de un trayecto, como llaman ellos. Pues sí, los lleva precargados
En este caso, en mi caso, me lleva precargados todos los mapas de Europa. Lleva Europa entera puesta aquí dentro para que te puedas orientar, vayas a donde vayas, como si te quieres ir a Grecia, como si te quieres ir al Reino Unido, vas a tener los mapas perfectamente puestos y entonces cuando tú sigas un trayecto, el trayecto se te va a ver encima del mapa. Este análisis tiene un vídeo complementario que realicé y que ya está publicado y que puedes ver perfectamente. Si no te sale aquí, en la descripción del vídeo tienes el enlace para ir a verlo, donde me fui a seguir una ruta que yo me había previamente importado, me había descargado de otra plataforma, de Wikiloc si no recuerdo mal, me lo puse en el reloj, que también te enseño cómo se puede hacer, es muy fácil hacerlo, y entonces me fui a seguir esa ruta para ver cómo me sigue, cómo me puede guiar, cómo me dice por dónde tengo que ir, si se equivoca mucho, si no se equivoca mucho. Bueno, pues en este vídeo tienes todas las conclusiones y puedes ver cómo va, cómo funciona, dónde flojea, dónde es muy bueno, etcétera. Es muy útil para que te puedas hacer una idea si a ti te gusta el senderismo o te gusta salir a correr con unos mapas y con un track aquí puesto y tal, pues oye, también te va a ir de fábula, porque es que además te dice hasta los ascensos que vas a tener, el desnivel, bueno, te da un montón de información. Y otra cosa muy interesante que está muy bien es que, claro, la navegación también la puedes utilizar como si fuera un navegador para coche, porque de hecho hay muchos Garmin que son navegadores para coche. Bueno, pues Garmin es una de las marcas más prestigiosas en GPS para coche. Vale, pues mira, fíjate que tengo aquí tengo el reloj, navegar, y en navegar vamos a pues puntos de interés, trayectos. Aquí yo previamente ya he guardado una ubicación que está a 17 kilómetros y que ahora le vamos a dar a ir a, y agarraremos el coche y nos va a guiar. Fíjate, bajando por aquí, bueno, le tengo que dar al play. Aquí lo tenemos, fijaos, ¿veis? Aquí ya me va indicando los giros, las flechas y todo lo que voy a tener que hacer, y aquí abajo me va a ir marcando lo que me falta para cada giro. Esto quiere decir que gire. Vale, la experiencia con la navegación del Garmin 955 Solar con un coche tiene una serie de desventajas. En primer lugar, la pantalla es tan pequeña que si ya mirar un GPS de coche te implica una distracción, mirar la pantalla pequeña es todavía más distracción, porque no es navegación en 3D, es una navegación como si estuvieras utilizando una especie de Google Maps, ¿vale? A vista de pájaro. Y luego no sabes exactamente por dónde tienes que ir. No muchas veces, no, muchísimas veces no sabes exactamente hacia dónde tienes que girar, porque sabes que pasa es que no tiene las indicaciones de ahora gira a la derecha, ahora gira a la izquierda, sino que los giros se te ponen sobre el mapa, sobre la vía que tienes por donde vas y hacia dónde tienes que ir. Pero hay muchas veces que la flecha esta no está centrada en el mapa, sino que está en un extremo, en una puntita del mapa, y hay veces que ni siquiera se identifica qué es lo que te está diciendo que hagas. Entonces, claro, y además es que hace una serie de pitos constantemente y calculando constantemente, que no me acaba de convencer, porque no entiendo exactamente qué es lo que quiere que haga el reloj. Sintiéndolo mucho, aunque se puede hacer, yo creo que descartamos la opción, porque no es práctico, de navegación GPS para coche. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Bueno, aquí cuidado, porque la protección que tiene este reloj es de 5 atmósferas. En teoría, según las pruebas de laboratorio, esas 5 atmósferas equivalen a una profundidad de hasta 50 metros. Pero no hagáis caso de eso, porque las recomendaciones que dan las marcas cuando tienen una protección de 5 atmósferas es de que solo puedes nadar por superficie, no te puedes sumergir. Aunque ellos hayan hecho estas pruebas, no son pruebas de meter el reloj a 50 metros bajo el mar, no, son pruebas de laboratorio hechas en una cajita así, metiéndole presión, o sea que no es lo mismo, es agua estática absolutamente. No hagáis el tonto, que este reloj vale mucho dinero, y si te metes por ejemplo en la ducha con él, el agua caliente puede dilatar la estructura de la caja del reloj y puede cascar la estanqueidad del reloj, y por lo tanto podría llegar a entrarle agua. No hagas deportes de velocidad, no hagas deportes de impacto en el agua. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj?
Pues sí, la mayoría de Garmins, al menos los de las gamas más altas de Garmin, tienen lo que se llama Garmin Pay, que te permite integrar una tarjeta de pago aquí para poder luego pues meterlo en algún datáfono, pagar aquí, pagar allá con el reloj. Bueno, es lo típico, funciona muy bien, es compatible con muchísimas entidades bancarias y espero que también lo sea con la tuya. Si no, pues le puedes introducir una tarjeta Curve, como se puede hacer con otras marcas de relojes. Pues si quieres, también en la descripción del vídeo también tienes la forma de hacerlo, porque es realmente muy fácil y es compatible con todos los bancos y con todas las entidades y con todas las marcas. Y bueno, evidentemente el Garmin FR 955 Solar tiene muchas otras utilidades, como las típicas alarmas, el típico análisis del sueño, que por cierto está muy bien, porque es el primer reloj que veo que cada día me dice que no he aprovechado el sueño como tendría que haberlo aprovechado, y creo que tiene bastante razón. También tiene medición del estrés, también tiene un termómetro, que atención el termómetro porque es muy curioso, es un termómetro que, ostras, no sabes si mide la temperatura de la piel, la temperatura ambiente o qué mide. No, pues al final, después de investigar un poco, mide la temperatura interior del reloj, que muchas veces va a coincidir con la temperatura ambiente. Quizás será un poco más alta de lo que es la temperatura ambiente habitual, pero no te creas que es la temperatura de tu piel ni nada por el estilo. No, es muy curioso porque la mayoría de dispositivos electrónicos tienen un termómetro para detectar si se ha sobrecalentado o no se ha sobrecalentado. Pues en este caso el 955 Solar también lo tiene, y además te dice a qué temperatura está, porque tú coges un iPhone y lo pones al sol durante un ratito y verás lo que te dice, que se ha frito, ¿vale? Y entonces se bloquea por exceso de temperatura, y eso quiere decir que tiene un termómetro, pero no te dice a cuántos grados está. Bueno, pues el Garmin sí. Y por supuesto también tiene muchas esferas para poder ponerte. Te puedes personalizar tu propia esfera con una foto que tú mismo te hayas puesto. Lo que pasa es que es una pantalla transflectiva, no es una pantalla AMOLED, no es una pantalla de estas que tienen súper resolución. Acordaos de eso, y que la foto que te puedas poner se va a ver relativamente bien. Aunque bueno, como debes saber, los relojes deportivos tienen este tipo de pantalla, que es la que se ve mejor en plena luz del día. Cuanto más sol le toque, mejor se va a ver la pantalla. Y luego de noche pues tiene la típica retroiluminación, que haces así, chup, se enciende, se apaga y lo puedes ver también de noche, o sea que no vas a tener ningún problema. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues que sepas que cuidado, porque el precio no es para todos los bolsillos. El precio oficial de salida del Garmin Forerunner 955 Solar es de 649,99 euros. 649,99, pero vas a tener aquí un ordenador con todas las métricas de carrera que puedas imaginar, porque luego ves un resumen de la carrera que acabas de hacer y dices, oye, cuántas cosas, es que te mide hasta los peos que te tiras. O sea que aquí lo tienes, es el Garmin Forerunner 955 Solar, aquí lo puedes ver. Dime en los comentarios qué te ha parecido. Si tienes alguna pregunta, pues ponla aquí también, que si no yo seguro que otro usuario te la sabrá responder. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!